Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Cibercultura Te Conecta. El día de hoy vamos a hablarles del diario de un docente en cuarentena, tratando tres asuntos fundamentales: los retos, los riesgos y las posibilidades en el tema de la educación por estos tiempos de pandemia. Vamos entonces a empezar por pensar que avance, progreso, el desarrollo, lo que es la tecnología, las redes y más, pues parecen palabras que a diario vemos en la realidad o en una de las muchas realidades que estamos experimentando. Y esto nos indica que estamos en un mundo nuevo, en una época distinta, en la era global de la información, en un siglo que ha traído consigo la posibilidad de vivir mundos diversos incluso más allá del físico. El virtual dentro de ese marco se ha convertido en un espacio de convivencia vital, además en el principal espacio de socialización, donde emergen nuevos lugares que codifican y reorganizan los aspectos de la vida del ser humano de forma constante. Y eso ha implicado para los docentes pensarnos en nuevas formas de educar, en nuevas formas de pensar el acto de enseñanza y sobre todo en los medios masivos de comunicación, las TICs y todo esto cómo influye en el proceso de enseñanza que vengamos realizando. Hablamos entonces de que existen en la actualidad dos retos fundamentales para los docentes en la situación por la pandemia causada por el virus COVID-19, y esto ha implicado pensar entonces en una advertencia que nos hace Pierre Levy al decir que el surgimiento del ciberespacio no significa en absoluto que todo sea por fin accesible, sino más bien que el todo ha quedado definitivamente por fuera de nuestro alcance, pues se ha masificado muchísimo más los temas de la información, y esto ha implicado que podamos vivir en distintos mundos y en distintos espacios, dado pues las posibilidades que nos presenta todas las nuevas tecnologías que se han creado. Pensando en un país donde las desigualdades han sido protagonistas dada la situación por la pandemia, emerge un problema fundamental y quizás el primer reto a superar en términos no solo de los docentes, sino también de los distintos entes gubernamentales e instituciones que brindan el apoyo a toda la población. Es fundamental disminuir el asunto de la brecha digital. Y esto implica pensar en cuáles son las desigualdades entre las personas que tienen y las que no tienen acceso al conocimiento en relación a las nuevas tecnologías. Eso implica entonces que pensemos que es un asunto que va más allá pues de dotar solo de medios electrónicos como tabletas, computadores, teléfonos, sino que nos pone en la situación de una excelente no solo capacitación, sino también educación frente a lo que significan todos estos componentes relacionados con el tratamiento de la información, con el uso adecuado y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces diríamos que ese primer reto es la superación de la brecha digital, que se relaciona. El segundo reto, muy en relación a todo esto que estábamos nombrando, implica entonces pensar en que las tecnologías actuales nos facilitan la creación, la distribución y la manipulación de la información, pero que esto ha indicado que han tomado un papel fundamental dentro de las diferentes actividades del ser humano a nivel económico, social y por supuesto cultural. Lo vemos aún más en el escenario de la pandemia, donde la escuela es la computadora y nosotros enseñamos a través de un computador. Pero esto nos lleva entonces por el camino de cuestionar, digamos, el tratamiento inadecuado o más bien instrumental de las tecnologías de la información y de la comunicación. Allí creemos que con esta, digamos, actividad donde las tecnologías se consideran meros aparatos y no aportes significativos, digamos, a ese proceso o digamos, a la facilidad de encontrar posibilidades. Por lo tanto, es fundamental en el espacio de lo educativo pensar en la superación de esa visión instrumental de las tecnologías
como usualmente eran llevadas a la escuela. Pues la escuela es, por cierto, un lugar que también ha transformado sus prácticas, y reducir la actividad de la enseñanza al esfuerzo del aprendizaje a través de los medios pues más adecuados y más sofisticados. En este caso implica ir más allá, pues no solamente alcanzar objetivos que meramente sean calificados, sino superar esa racionalidad instrumental y avanzar en las otras posibilidades que las TIC tienen para nosotros, como el desarrollo de habilidades cognitivas importantes, el apoyo a habilidades de otro tipo, y sobre todo a digamos como fortalecer la creatividad en todos nuestros alumnos. Como segundo elemento importante a tratar están los riesgos. El primero de ellos viene siendo pues el uso inadecuado de las TIC. Es fundamental entender cómo debemos tratar nuestros datos en la red, aún más cuando hablamos que en el campo de lo educativo no son solo nuestros datos, nuestra imagen la que va, digamos, a ese ciberespacio, sino que es también la de menores de edad que están recibiendo sus clases a través de la red. Dentro de ello, pues el tratamiento de datos es fundamental, pensar en los riesgos que tenemos con eso. Y pues porque esto se ha convertido en un escenario también para el delito. Allí nuestra información queda expuesta, y también ha sido usada como un mecanismo de control sobre nuestros espacios vitales, y ello implica pues el acceso a nuestra vida privada, donde esos límites tienden a desdibujarse. Incluso para los maestros eso representa un riesgo importante, digamos que nuestra información es un bien privado, además, que tiende pues como a desdibujarse esos límites entre la esfera de lo privado y lo público, en aplicaciones como Medellín Me Cuida, donde hace poco se le hizo pues una denuncia por pedir información que no era necesaria. La vida ahora está mediatizada también por el control de la información. La información es poder, como lo dicen, y en efecto se ha demostrado que la información pues puede ser utilizada como un instrumento de control. Además, con el tema de la Big Data, donde toda esta información almacenada también es usada, digamos, en términos del consumo, pues la información, como nuestra información personal como un bien, también se vende y transita en las redes sociales. La segunda o el segundo riesgo es el tema de la infoxicación. Creo que en general para muchos ha sido de mucho estrés tener que prender las noticias y solo ver noticias relacionadas con el tema del COVID, de la situación en otros países por el COVID, de la educación por el COVID, de la economía por el COVID, y esto indica pues un exceso de información, y un exceso de información que muchas veces no es valioso. Incluso las cadenas en redes sociales que se hicieron virales, en las que mucha gente resultó pues teniendo actos destructivos contra sí mismos porque creían que el virus se podría sanar ingiriendo alcohol u otros químicos que realmente le hacen daño. Digamos, como esta infoxicación implica no tener una certeza sobre la veracidad de la información que vemos en la red, y como tal, su nombre, pues como su nombre lo dice, nos intoxicamos literalmente con esa información que abunda pues en nuestros aparatos tecnológicos, y que se ha vuelto aún más mediática con el tema de la pandemia, y donde no se puede profundizar nada, realmente saltamos de una cosa a otra, donde no hay pues una reflexión real eh, dentro de todo esto que vemos. No hay un conocimiento, sino una información que fluye, y fluye muy rápidamente. Entonces es importante poner atención a esos asuntos como un aspecto fundamental a tener en cuenta en términos de la educación en tiempos de pandemia. Y para un docente, saber cuál información, saber reconocer qué información es valiosa y qué información no es valiosa. Entonces allí tenemos cuáles son esos riesgos que debemos enfrentar.
El último es el de las posibilidades. Es un capítulo que queremos dejar abierto en términos de la reflexión que como maestros en formación podemos hacer sobre esta situación, que nos propone, claro, como lo decíamos, retos y riesgos, pero posibilidades para enseñar, digamos en la actualidad que estamos mediados a través de las TICs. Pensar también en las posibilidades de desarrollo que esto puede brindar para nuestros estudiantes. Reinventarnos es una palabra que ha sido muy escuchada a diario, pero es cierto que puede aportar a reinventar los escenarios de enseñanza. La escuela contenía a estudiantes del siglo XXI y los maestros debemos como tal ser maestros del siglo XXI en una institución que quizás no está adecuada para esas necesidades. Lo que ha puesto en juego toda esta pandemia ha sido pues un espacio para reinventar nuestras prácticas, nuestro quehacer docente, incluso nuestros conocimientos, y ello pues como decimos es un capítulo abierto, una puerta abierta para que todos exploremos nuestras posibilidades, en nuestras capacidades y nuestros conocimientos en temas de no solo de informática, que sí son fundamentales aún más hoy, sino también en términos de lo que se considera nuestro saber pedagógico. ¿Cómo hacemos para enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Para qué enseñar? ¿Por qué enseñar? ¿A quién enseñar? En tiempos de pandemia. Creo que son unas de las muchas preguntas que nos van a surgir en este camino y que sin lugar a dudas toman relevancia en el escenario mundial de lo educativo y en la práctica pedagógica de maestros y de maestros en formación, que posiblemente lleguemos pronto a esos escenarios y quizás no lleguemos a la escuela, sino que lleguemos, digamos, a un computador, pues por lo incierto que es el camino dentro de esto que hoy pues nos está pasando como sociedad. Entonces la idea es que reflexionemos, pensemos en cuáles son las posibilidades, cuál es la creatividad que tenemos para hacer de esos espacios, digamos, otro tipo de lugares de encuentro, que sean realmente valiosos para nuestros estudiantes y que incluso a nosotros nos salven un poco de la realidad que vivimos afuera. La educación siempre será el más grande espacio para el cambio, así que aprovechemos eso para cambiar y transformar un poco las realidades sociales que en la actualidad vivimos. Chao.